aprendido a hablar el lenguaje de fe. No nos dejamos llevar por vista, sino de que caminamos por fe, sabiendo que Dios tiene el cuidado de nuestras vidas, sabiendo de que Dios tiene un propósito para con nuestras vidas, sabiendo de que Dios está con nosotros para que podamos alcanzar ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Hoy estamos en un día en la iglesia importante. La presencia del Espíritu Santo descendiendo, viniendo a nuestras vidas. Y no estamos hablando como algo, como un rito, como algo religioso, de que hoy toca Pentecostés y vamos a recordarlo. No, como algo real, vivo, como algo que Dios quiere hacer cada día en nuestras vidas. El que seamos llenos de su Espíritu, el de que Él pueda venir a nuestras vidas para fortalecerlas, para que podamos alcanzar el propósito de Dios, para que podamos ser aquí los testigos fieles de lo que Dios hizo en nuestras vidas, de quién es Dios, y que podamos cumplir su voluntad. Quiero hablar en esta mañana, yo creo de que en estos días es el versículo que igual más se estará hablando, se estará predicando igual hoy, pero es inevitable. Quiero que vayamos a Hechos 1:8 y podamos leer esta porción. Estas promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Aquello que anhelamos todos, aquellos de que nos hemos vuelto al Señor. Aquellos que queremos tener un encuentro con Dios. La promesa del Padre para nuestras vidas. De esa relación con Dios. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya, qué promesa de Dios. Nos está diciendo, pero que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y hoy estamos conmemorando aquella venida del Espíritu Santo sobre aquellos discípulos, sobre la iglesia, el nacimiento de la iglesia, de la presencia de Dios en las vidas, en hombres y mujeres que dispusieron su corazón como habitáculo para el Espíritu Santo, para que Dios podría estar en medio de la humanidad. Pero el Señor nos había dicho que recibiríamos poder en ese momento. Y qué bueno es entender de que no vamos a poder alcanzar nunca los propósitos de Dios, si no es con la ayuda, con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él ya conocía nuestras debilidades. Él ya conocía nuestras carencias. Porque para el hombre parece que tiene una condición de no tener la capacidad de poder alcanzar ese propósito y ese llamado de Dios para nuestras vidas. Y por eso el Espíritu Santo tuvo que bajar para que podríamos ser esos testigos fieles y que podríamos ir no solamente, dice allí, en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra, a toda la humanidad, a toda la creación. Y vemos que el propósito de Dios desde la creación, desde cuando Dios formó al hombre, siempre ha sido el mismo. Dios no ha cambiado, el propósito de Dios siempre ha sido el mismo. Lo que pasa es que Él ha tenido que ir proveyendo para que podamos alcanzar ese propósito que Dios tenía para nuestras vidas. Pero el propósito vemos de que era lo mismo, alcanzar toda la tierra. Alcanzar toda la tierra.
aquella gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, por todo el mundo. Al final, el propósito de Dios desde un principio era alcanzar toda la tierra. Y vemos desde que allí, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, las palabras que le dice allí en Génesis: y los bendijo Dios. Porque Dios es bueno, todo lo que hace es bueno, pero Dios está para bendecir tu vida. Y dice: y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificar y multiplicaros, llenar la tierra y sojuzgarla. El propósito de Dios era que aquello que Él había formado, aquel hombre, aquella mujer, de que irían y llenarían toda la tierra, que se multiplicarían, que alcanzarían hasta el último lugar de toda la tierra. Creemos que es el mismo de que el Señor nos dejó en aquella gran comisión. Pero vemos de que muchas veces el propósito de Dios para nosotros y lo que nosotros hacemos muchas veces no tiene nada que ver. Vemos de que Adán y Eva, en más que querer cumplir el propósito de Dios, al final lo que prefirieron fue jugar a ser dioses. Cuán peligro es el querer jugar a ser Dios, en más que cumplir la voluntad de Dios. Y es el engaño de todo hombre, de toda mujer, el querer ser como Dios. La mayor tentación que tuvo era: serás como Dios cuando pruebes de este fruto. Y todos, al final, tenemos algo en nuestro interior que desea ponernos por encima de todo, ser Dios. No te creas que solamente aquel ángel que se reveló tenía aquellas intenciones. Todos en nuestro interior, al final, hay algo que nos mueve a querer ocupar el trono que solamente le pertenece a Dios. Y Adán y Eva jugaron a querer ser Dios, a querer vivir como Dios, a no necesitar de Dios, a no tener que cumplir aquello que para lo cual Dios los había formado: el ir, multiplicaros, llenar toda la tierra, sojuzgarla. Tenían de todo. Dios había provisto de todo. No había muerte, no había enfermedad, no tenían que trabajar. Lo único, fijaros, multiplicaros y sojuzgar la tierra. El deseo de todo hombre, de toda mujer: venga, vivir la vida y hacer niños. Pero sin embargo parece que no les bastó, que querían estar en esa condición de Dios, querían esa comodidad, querían que no depender de nadie, el no obedecer a nadie, el ser supremo, el cual no necesitaba de nadie. Y al final, fijaros lo que dice el Señor, que en esa actitud se fue desarrollando toda aquella creación. Dice de que vio que las intenciones, que los deseos del corazón, dice que vio Dios que la maldad de los hombres era mucha y que todo el designio del corazón era de continuo hacer el mal. Si Dios todo lo que creó, lo creó bueno, qué peligroso es muchas veces cuando se nos da la libertad, una supuesta libertad, de que más que usarla para bendición, la estamos usando para destruir nuestras vidas. Y Dios, en esa libertad que dio al hombre voluntariamente, de que la buscarían, que le servirían, que harían su voluntad, ellos optaron. Dice que todo el signo del corazón era de continuo hacer el mal, ir en contra de lo que Dios había establecido. Tanto de que llegó un momento que dice de que Dios se arrepintió de haber hecho el hombre, que le dolió en el corazón. ¿Tú crees que cuando Dios todo lo que ha hecho y ha planeado para tu vida es bueno, y tú te empeñas en ir en contra de aquello que es la voluntad de Dios, en contra de aquello que es bueno para tu vida, del propósito con el cual fuiste creado, que Dios es insensible? Dice que le dolió
en su corazón, de cómo aquellos hombres, aquellas mujeres se estaban perdiendo, se estaban alejando del propósito para el cual Dios lo había llamado, que había un dolor en el corazón. Pero qué bueno es que dice de que allí había un hombre, Noé, que halló gracia delante de Dios. Qué bueno es de que siempre queda un remanente en el cual se pone en pie y quiere obedecer al Señor, buscar al Señor. Siempre hay un remanente, ese remanente eres tú, que a pesar de que este mundo lo va en una corriente contraria a lo que Dios dice, uno se mantiene firme, como Noé, lo vemos aquí. Y Dios baja, dice que caminaba con Noé, tenía una relación íntima con Noé. Por eso os digo de que nosotros somos como aquellos que tenemos una relación íntima con Dios, que conocemos la voluntad de Dios, tanto de que llegó a Noé y le dijo: mira cómo está todo este mundo perdido, todos me están dando la espalda, os tendré que destruir. ¿Qué cosas? Porque aunque muchas veces nos parece fuerte todo esto que leemos en la palabra de Dios, pero cuántas veces te ha venido a ti y me ha venido a mí y el Señor le ha dicho: así no puede servir esa creación, dándome la espalda. Vendrán consecuencias por apartarse de mí. Pero aquel remanente, aquel hombre que había buscado a Dios, aquel hombre que caminaba con Dios, le dice: tú no te preocupes, tú hazte un arca. Qué bueno es para aquellos que confiamos en el Señor, que no somos arrastrados con aquellos que se pierden, sino de que el Señor nos dice: tú camina en fe y yo te guardaré. Y el Señor le dijo: constrúyete un arca. Cosas locas, cosas de que humanamente decía: pero ¿para qué quiero yo un arca si aquí no cae ni una gota? Algo ilógico, cuando todo el mundo dice que estaba allí dándose de casar y viviendo la vida y disfrutando de todos esos cosas que a veces nosotros también disfrutamos, que la humanidad los persigue, los deseos de la carne. Pero allí se encontraba este hombre. Dijo: tú construyete un arca, tú aprende a caminar por fe. Y a veces el Señor nos dice cosas que aparentemente son ilógicas para los tiempos que estamos, y nos hace ir contracorriente. Constrúyete un arca. Y uno se echa las manos a la cabeza y dice: Señor, pero ¿qué me estás diciendo? Me van a tomar por loco. Pero el Señor le dijo: tú construyete un arca. Y no solamente cuando obedecemos a Dios la bendición es para nosotros, sino que también es para nuestra familia. Vete allí a tu familia. Yo os preservaré. Y eso me da ánimo para poder seguir buscando a Dios, aunque muchas veces no entiendo lo que ocurre. Aunque muchas veces el Señor parece que pide cosas ilógicas, pero sabiendo que Dios está cuidando de cada una de nuestras vidas. Y no solamente de nuestras vidas, sino también de nuestras familias. Cuando otros son perdidos, son destruidos, tú y yo somos ese remanente que al final quedamos a salvo. Pero Noé podemos decir que era un hombre de Dios, un hombre agradecido con Dios. Vio como aquella lluvia vino, vio como las aguas anegaron toda la tierra, vio la destrucción de los demás, pero vio de que el Señor la había guardado en aquel arca. Y dice que cuando bajó, dice que hizo un altar y entregó allí un holocausto, sacrificó allí un holocausto para el Señor, y que aquello le agradó a Dios.
Y qué bueno es, porque muchas veces vamos caminando por fe y vemos la respuesta de Dios. Pero vemos de que Noé, una vez que recibió aquella bendición, lo primero que hizo una vez que se bajó del arca fue construir un altar y glorificar al Señor, hacer un holocausto para el Señor. Y me ponía a pensar y digo, no se parecían nada a aquellos leprosos que fueron sanados. Y una vez que obtuvieron aquella bendición, los réditos de buscar al Señor, se fueron cada uno a lo suyo. Sino que Noé, no solamente anteriormente, sino también después, se mantuvo en la fe y en el agradecimiento al Señor. Seguía caminando con Dios. Y eso nos tiene que hacer animar de que muchas veces vamos a ver a nuestro alrededor momentos de prueba, de dificultad, es verdad, pero el Señor siempre nos ha guardado de una manera muchas veces ilógica, no sabemos cómo lo ha hecho. Pero una vez que hayas terminado, una vez que hayas vivido esa experiencia de cómo Dios ha guardado tu vida, que nunca te olvides. Por eso le decía el Señor a su pueblo, no te olvides de cómo te saqué de Egipto, de la tierra de esclavitud. No te olvides nunca de lo que yo hice en tu vida. Y Noé, veíamos de que era un hombre de que no se olvidaba. Pero tampoco Dios se olvida. Tampoco Dios cambia el plan para la humanidad. Tampoco Dios cambió el plan que tenía desde la creación con Noé. Le dijo, mira todo lo que ha pasado, mira todo el sufrimiento que ha venido, total para nada, para continuar otra vez con el mismo plan. La voluntad de Dios no cambia. No cambia, te puedes resistir mucho, pero al final va a ser siempre la misma. La misma. Y fijaros lo que le dijo. Se baja allí, le hace el altar, eso agradó al Señor y dice, bendijo Dios a Noé. Que bueno, es que Dios siempre bendice. Aquellos que le buscan, aquellos que están cerca, aquellos que quieren caminar por fe. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y le dijo, fructificar, multiplicaros y llenar la tierra, lo mismo que les había dicho anteriormente. ¿Por qué no ahorrarse todo ese sufrimiento por el camino? O sea, al final terminamos en el mismo punto. ¿Por qué no ahorrarnos muchas veces ese sufrimiento de querer buscar aquello de que va en contra de Dios, apartarnos de la voluntad de Dios? Al final siempre vamos a terminar en el mismo punto, teniendo que aceptar la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces he dicho yo, Señor, si te había conocido antes, cuánto sufrimiento me habría ahorrado? ¿Por qué no tuve el encuentro antes contigo? Cuánto sufrimiento, cuánto dolor, cuánta angustia me habría ahorrado. Ahórrate. Siempre el propósito va a ser el mismo con Dios. Y lo bueno de todo, que siguió caminando con Noé. Pero aquella generación, vemos de que llegaron a la tierra de Sinaí. Dice de que se estableció allí una tierra fértil, un valle fértil, regado, dice, por el Éufrates y el Tigre, dos ríos buenos que regaban aquellas, como en Egipto, ¿no? Aquellas laderas del río donde había bendición, donde las cosas eran fáciles, donde las cosas se producían mucho. Y dijeron, este es el sitio donde nos vamos a quedar. Aquí hay bendición de Dios. Y se quedaron. Como muchas veces nosotros hemos pasado por pruebas, por situaciones, el Señor nos ha librado, pero luego llegamos a un sitio donde decimos, mira qué bien estoy aquí, qué cómodo estoy aquí. Y se nos olvida del llamado de ir, multiplicar, fructificar, sojuzgar la tierra, el ir por toda la tierra. Se nos olvida el llamado de Dios. Al final miramos, qué bueno que es esta tierra. Mira cómo el Señor me ha bendecido. Todo lo que ha puesto en mis manos. Yo de aquí no me muevo de ninguna manera. Esto es lo que yo estaba esperando toda la vida. Eso es lo que dijeron aquellos hombres cuando llegaron allí, a la tierra de Sinaí. Este es el mejor sitio que pueda haber.
Dice, construyamos una torre. ¿Una torre para qué? Por si un día nos alejamos mucho, que tengamos un punto de referencia para poder volver. Para que no nos apartemos mucho, sino que siempre podamos volver a aquello de que ya hemos conseguido. En contra de la voluntad de Dios. Poniendo, diciendo, no, Dios se ha equivocado. Más allá de esto, no hay nada bueno. La bendición está en este lugar. Y muchas veces, por desgracia, en nuestras vidas pasa lo mismo. Nos hacemos esa torre de Babel ahí. El punto para no alejarnos, para no ser dispersados. Para si algún día tenemos así, se nos ocurre andar más de lo debido y estamos un poco desorientados, mirar allí hacia el cielo y ver un punto de referencia, pero no el punto de referencia de Dios, sino el punto de referencia de mis intereses, de lo que yo creo que me merezco, y poder volver a aquel lugar, como hacían estos hombres. Y dice que Dios vio todo el empeño que estaban poniendo en dejar a un lado a Dios, en dejar aquel llamado que tenían de irse, de esparcirse, de multiplicarse, de alcanzar toda la tierra, de sojuzgarla. Y dice que tuvo que bajar, que solo, dice que hablaban todos una misma lengua. Y la única manera de decir, estos tienen un empeño, se han empeñado solamente en mirar lo suyo, de que con palabras va a ser muy difícil. Ya me han escuchado, ya les he dicho cuál es mi voluntad, y no hacen caso. No se trata de palabras. Los tendré que confundir, que no se pongan de acuerdo, para que no puedan edificar esa torre y no les quede más remedio que tener y que salir de aquel lugar. Muchas veces nosotros estamos viendo las bendiciones de Dios, estamos edificando también esas torres, que muchas veces dicen, no, yo no me he construido ni una torre. Sí, tú te has construido torres como nos hemos construido todos. Hasta las mismas iglesias a veces son torres que no nos dejan mirar más allá, no nos dejan alcanzar el propósito de Dios, sino que siempre nos ponen a mirar hacia esa torre, ese templo que pensamos que es el nuestro, la bendición de Dios. No hay mejor lugar. ¿Para qué? Si yo ya he alcanzado el propósito de Dios para mi vida, ¿para qué voy a ir a otros sitios? Cuando nuestro llamado no es hacernos ninguna torre, cuando nuestro llamado no es llegar a una tierra fértil y quedarnos allí, sino nuestro llamado es ir por toda la tierra y predicar el Evangelio a toda criatura, a los confines, a los últimos confines, en todo, en las orillas de los ríos, en las peñas, en las montañas y en las selvas, allí en los trópicos, en todo lugar, en los desiertos, en todo lugar. Y muchas veces, como este pueblo, que ahora ya no nos parece tan malo, ¿no?, cuando vemos que nosotros hacemos lo mismo que ellos, solamente se preocupaban de ellos, dejando al Señor de lado. Y el Señor tuvo que traer confusión a sus vidas para que no se podrían poner de acuerdo, porque si no se lo habían propuesto, el dejar de lado la voluntad de Dios y mantenerse en aquellas bendiciones que habían sido además dadas por Dios. Que no te pase lo mismo, hermano, que no tenga que venir y el Señor trae confusión para que tú puedas ir y alcanzar aquel propósito por el cual tú fuiste formado y fuiste llamado, que es el de ir y predicar a todas las naciones, por todos los sitios, el Evangelio de Dios. Que nada te robe aquello de que para lo que fuiste creado. Y aquello es lo que tuvo que hacer Dios, cambiar aquel lenguaje para que no se podrían poner de acuerdo y no podrían continuar con aquella obra que al final lo que iba era en contra de Dios. Y muchas veces en nuestras vidas vemos cosas que parece que decimos, pero Señor, ¿por qué esto no prospera? Porque es una torre
de Babel que está impidiendo que puedas entender y hacer la voluntad de Dios. Y el Señor se encarga de quitar todo aquello que impide el cumplir su voluntad, aunque para ti te parezca que es lo mejor de lo mejor. Y muchas veces decimos, ay, es que el Señor no me ha bendecido. Un tiempo estuvo conmigo, pero ahora mira, la obra de mis manos la ha destruido, porque era de tus manos, porque no te convenía, porque iba en contra del propósito de Dios, aunque a ti te parecería muy bueno. Él tenía algo mejor para tu vida. Y algo tienes que entender con el Señor. O te dispersas tú, o vas tú, o te dispersa Él. O vas tú voluntariamente, o te dispersa el Señor y vas obligado. No es nada nuevo. Allí vemos a los discípulos en Jerusalén, hasta que no vino la persecución, tampoco salieron de allí. Vino la persecución y se abrieron por todos sitios. El Evangelio fue expandido de una manera milagrosa por todos los sitios. ¿Por qué? Porque muchas veces somos tercos y no entendemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y la voluntad de Dios no cambia. Fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla. Siempre ha sido la misma. Y Dios seguía estando con su pueblo. Lo que más me gusta de todo esto, de que Dios siempre ha estado ahí. Las palabras que más se repiten cuando uno está leyendo la palabra de Dios: y estaré contigo como estuve con tus padres. Y estaré contigo como estuve con tus padres. Lo mismo que estuvo con ellos seguirá estando con nosotros. Pero para que puedas alcanzar el propósito de Dios, para que te puedas acercar a Dios. Pero como hemos dicho, siempre hay un remanente. Que qué bueno es de que la iglesia siempre tiene un remanente. Me acuerdo cuando Elías decía: ay Señor, es que estaba yo aquí solo y me perseguía para matarme. Y dijo: no, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas, ni han besado a Baal ni a Asera, que se han mantenido firmes, aunque tú no los veas. Siempre hay un remanente del Señor, aunque a ti te parezca que no, aunque no se vea, siempre hay un remanente. Gloria a Dios. No te creas que estás solo. Hay 7,000 que no han doblado sus rodillas. Siempre queda un remanente. Aquellos que quieren cumplir la voluntad de Dios, aquellos que están dispuestos a dejarlo todo por aceptar y cumplir la voluntad de Dios. Vemos de que Dios llama a Abraham, lo llama a eso, a multiplicarse, a fructificar, a sojuzgar la tierra. Siempre es el mismo llamado. Y vemos de que Abraham lo deja todo para ir a una tierra que dice que el Señor: yo te mostraré lo que es. Yo te mostraré cuál es. Aquellos hombres que no están sujetos a aquellos que no necesitan hacerse una torre de Babel para afirmar lo que tienen, sino aquellos hombres que creen a Dios, que Dios los llevará a aquellas tierras, las cuales dice: yo te mostraré la tierra que es, no la que a ti te guste. Por eso Abraham vemos de que le daba lo mismo ir para un sitio que para otro, que para la llanura, que para las montañas. Le daba lo mismo, porque sabía que allí donde iba, el Señor lo iba a bendecir. Le iba a mostrar aquella tierra que iba a ser para él. Y tierra fuerte, porque dice que el Señor mandaría la lluvia temprana y la tardía, y que daría fruto, y que se saciaría. No se trata de lo que tienes, porque fijaros, una de las cosas era multiplicaros, y el dispuesto con una mujer estéril. No se trata de lo que tienes, que muchas veces miramos: es que Señor, yo no tengo las capacidades. Es que no se trata de tus capacidades, sino de que estás dispuesto a obedecer el llamado de Dios para tu vida. Dice que el caballo se alista para la batalla, pero el Señor es el que da la victoria.
No es en tu fuerza, no es con lo que tú tienes, no es lo que a ti te gusta, sino es entender que la voluntad de Dios es perfecta, que hemos sido creados con un propósito, y ese propósito es el de llenar la tierra de la gloria de Dios, el que toda la tierra sea llena de la gloria de Dios, obedeciendo su llamado. Y le dice las mismas palabras: yo estaré contigo. Tú sal a caminar. Tú deja aquello que aparentemente tanto vale, tu familia, tu parentela, todo aquello que estabas ahí arreglado, déjalo y sal en fe a aquella tierra que yo te mostraré. Y ese es Abraham, que con una certeza de que Dios estaba con él. Qué bueno estos hombres de que cuando a ti te dicen: Dios, yo estoy contigo. Cuando veíamos de que Noé caminaba con Dios, gloria a Dios, de que podía sentir la presencia de Dios, que podía tener esa charla con Dios. Mira cómo está esta gente, me da pena, pero al final los voy a tener que destruir. Y ahí esa conversación con Dios, esa intimidad con Dios, y en esa confianza con Dios, era el que caminaba, no por vista. Veían todo lo contrario. ¿Qué te crees? ¿Que es el único que Dios te dice una cosa y ves todo lo contrario en tu vida? Pero Señor, si tú me estás hablando de estas bendiciones, ¿a dónde están? Si no vienen más que miseria a mi vida. Porque miramos con nuestros ojos carnales. Pero estos hombres y estas mujeres de fe miraban con los ojos del Espíritu, miraban con fe. Y vemos de que Abraham marca una diferencia. No se aferra a esas migajas que muchas veces nosotros ahí estamos aferrados. No se aferra a la familia, no se aferra a su economía, no se aferra ni a su tierra, ni a su familia, ni a nada. Porque muchas veces entendemos el llamado de Dios para nuestras vidas. Y si no lo has entendido, dice la gran comisión de Jesús, aquello que todo hijo de Dios ha sido llamado. El propósito supremo de cada cristiano. Pero Abraham dice que no se agarró, sino que lo entregó todo para cumplir aquel plan. Y si os dais cuenta, él es parecido a Noé. Dios estaba cumpliendo el propósito y aquello que le había dicho. Ya después de tanto tiempo de decir: Señor, que no llega la promesa, que no llega este hijo. Señor, tendrás que heredar un esclavo, porque al final parece que aquello que tú me prometiste no llega. Llegó Isaac, el hijo de la promesa. Y a nosotros nos ha venido muchas veces Isaac. Las promesas de Dios se han cumplido en nuestras vidas. Y seguramente ahí en tu casa podrás decir amén. Las promesas de Dios se han cumplido en nuestras vidas. Lo que pasa es que una vez que coges las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, igual lo que has querido hacerte es una torre de Babel, para que eso ya piensas que es tuyo. Eso ya no es de Dios, eso como te lo dio ya es tuyo. Aquello que decíamos, no, lo que se da ya no se quita. Y no entendemos de que tuyo no es nada, que tú solamente eres un administrador de la gracia de Dios. Y vemos de que Abraham sí entendió, de que confió, no se agarró a aquellas migajas, pero cuando le dio su Isaac, aquella promesa cumplida, y Dios se la pidió, dice que también se la entregó. También se la entregó. Qué bueno es entender de que no te tienes que aferrar a nada, que Dios está por delante de todo. Que la voluntad de Dios, el propósito de Dios está por delante de todo. Y además de que es bueno. Todo lo que hizo Dios vio que era bueno. Cada vez que se dirigía dice: y Dios bendijo, y Dios bendijo, y Dios te bendijo. Pero para algo.
para que cumplieses su voluntad. Y vemos de que Abraham dice de que le dio aquello que el Señor le pidió. Ni su propio hijo. Se reservó tantos años de fe, de trabajo, de esfuerzo, de caminar en obediencia, y una vez de que ya lo tiene, va y el Señor ahora se lo pide. Pero fijaros lo que dice. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor. Está hablando de que, mira, que tengas una certeza de lo que yo te voy a decir. Que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, dice, tu único hijo, no tenía allí a la venga como para vender y repartir y regalar. El que se case con uno le regalo 10. No. Uno, tanto sacrificio, tanto tiempo, todo su vida puesta en esa esperanza. Dice, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Aleluya. Mira, yo no sé dónde tú buscas las bendiciones. Yo no sé qué esperas para tu vida. Pero yo sé que aquellos hombres y mujeres de Dios que creyeron a Dios, que obedecieron a Dios, que no se reservaron nada para ellos mismos, sino de que al final todo lo entregaron y lo pusieron en manos de Dios, que no sintieron ninguna torre de Babel para asegurarse de que aquello que habían ganado ya no lo iban a perder, sino que confiaban en Dios. Dice, como le dijo, por mí mismo he jurado. Dios confirma que multiplicará su descendencia. Aquella promesa, aquello que había sido llamado y multiplicado. Pero Señor, pero no has visto la compañera que te he mandado. Si ya me hace falta un milagro para que me dé uno. Pero vemos que Dios confirma las promesas que le había dado. Porque mira, no es lo mismo el ser llamado que el ser confirmado. No, Él dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Las promesas de Dios son para todos, pero no todo el mundo las alcanza. Están al alcance de todos, que no son confirmadas en todas las vidas. Pero sin embargo, Abraham dice que fue confirmada. Por mí mismo he jurado que esto te acontecerá. Fueron confirmadas aquellas promesas. Porque está bien el creer en las promesas de Dios. Sí, es verdad, si están ahí para todos. O sea, no hay acepción de personas, para todos. Pero ¿de qué me vale de que esa promesa esté ahí si yo no la alcanzo? ¿De qué me vale que estén regalando a la vuelta de la esquina algo si yo no voy allí a cogerlo? Si no voy a pedir. Las promesas de Dios son para todos. Pero acuérdate, no todo el mundo las alcanza. Igual estarás pensando, ay, sí, es verdad, todo el mundo me dice de que ha alcanzado la promesa de Dios y no llega a mi vida. Búscala. Ponte en manos de Dios. Haz su voluntad. No estés mirándolo, pero no te hagas ninguna torre de Babel. Sino ponlo, preséntalo delante de Dios, cumple su voluntad. Vete y predica. Y extiéndete, multiplícate. Llena la tierra de la gloria del Señor. Y todo porque Abraham obedeció y no se dejó llevar por sus intereses. ¿Cuán problema es cuando nos dejamos llevar por nuestros intereses? Cuando ponemos la voluntad de Dios y nuestros intereses, supuestamente nuestros intereses, que al final todo eso termina en perdición.
en maldición. Muchas veces. Aquello que pensamos que es bueno y resulta luego de que no nos ha traído más que desgracias. Busca al Señor. A Abraham fueron confirmadas las promesas de Dios, pero porque no rehusó darle nada al Señor, porque prefirió cumplir la voluntad de Dios, obedecer la voluntad de Dios para su vida. Y eso es lo que tenemos que aprender, que es importante el obedecer. Y vamos viendo, hombres, generación tras generación, cómo el Señor los iba bendiciendo porque eran obedientes al Señor. Con sus problemas, con sus pecados, con sus debilidades. No te pienses de que estos hombres de Dios eran personas perfectas, humanamente. No, eran hombres, como tú y como yo. Dice que Elías también eran hombres de pasiones, igual que tú y que yo. Estos hombres de Dios eran hombres, igual que tú, con sus defectos, con sus errores. Pero en su interior querían cumplir la voluntad de Dios. Aquel hijo que tanto amaba y que el Señor al final se lo dio a Abraham. Por cuanto no rehusaste ni a tu único hijo. Aquel hijo dice de que vino un gran hambre en la tierra y de que al final donde había alimento era en Egipto, pero el Señor le dijo: no vayas a Egipto, vete al rey, ¿no? Abimelech. Si algunos conocéis la historia, su padre ya había ido también anteriormente, había habido Abraham, había habido un hambre también en la tierra, y también había ido allí en busca de alimento. Y el Señor le dijo: más que irte a Egipto, tú obedece, quédate en esta tierra, como había hecho su padre. Y además, si nos damos cuenta, parece que muchas veces las debilidades se traspasan de generación en generación. Dice que cuando fue Abraham a aquella tierra, seguramente le salía con el padre del mismo Abimelech, o no se sabe si era una dinastía, ¿no? Abimelech, rey de los filisteos. Pero cuando fue Abraham, dice de que dijo de que su esposa, que era su hermana, por miedo. Y Isaac cayó en lo mismo. Dijo: diré, no sé si es que ya le había dicho el padre lo que había hecho y que le salió más o menos bien, o cómo fue la historia, pero al final cayó en lo mismo, en decir de que su esposa era su hermana. ¿Qué os quiero decir con esto? No de que mirad, de que hombre, no, ¿cómo va a decir que su esposa hay que correr el riesgo que se acosarían con su esposa? No, lo que quiero deciros es de que eran hombres y mujeres como tú y como yo, con nuestras debilidades, con nuestros pecados, con muchas veces nuestros temores. Que había a veces aciertos, pero también había fallos. Pero a pesar de todo, había algo supremo, que era el obedecer la voluntad de Dios. Aunque en ese caminar de que debes buscar la voluntad de Dios, muchas veces uno comete errores. Y tú lo sabes bien, igual que yo. Que muchas veces, aunque hay algo supremo que es lo que nos mueve, que es de hacer la voluntad de Dios, muchas veces caemos y hacemos cosas que no son del agrado de Dios, como estos hombres, ¿no? Abraham, Isaac, en las mismas cosas. Muchas veces uno dice: ¿cómo hicieron esto? ¿Y cómo has hecho tú? ¿Y cómo he hecho yo tantas cosas? A veces por ignorancia, otras veces porque hay que reaccionar en cosa de un segundo y nuestra decisión es conforme a nuestros intereses. Pero lo más principal era gente, hombres y mujeres que querían buscar al Señor. Y como la intención de su corazón no era como aquellas que decía el Señor de que de continuo quería hacer el mal, sino al revés. Eran hombres que en su interior, en su corazón, lo que había era querer cumplir la voluntad de Dios. Dios, a pesar de sus fallos, de sus debilidades, de sus pecados, les ayudaba para poder cumplir con esa misión que Dios les había llamado. Porque fijaros, siempre, dice, y hubo hambre, siempre va a haber un problema. Siempre va a haber una circunstancia de que nos va a llevar a tomar decisiones arriesgadas.
No estoy diciendo de que las cosas sean fáciles, no, a veces vamos a estar ahí en apuros y tenemos que tomar decisiones complicadas. Pero te voy a decir una cosa, lo importante es el no dejarte llevar por esas necesidades. Lo más fácil igual habría sido ir para Egipto, pero el Señor le dijo que había que obedecer, que Él proveerá, que es más importante es obedecer a Dios que lo que a ti te parezca que es lo correcto. ¿O cuál es tu seguridad? Porque tu seguridad solamente va a venir si la mano de Dios está contigo. Lo demás todo va a caer. Y fijaros lo que le dice. Y se le apareció el Señor y le dijo: no desciendas a Egipto. O sea, no desciendas allí donde hay alimento, donde hay provisión. Porque nuestros ojos, ¿qué es lo que hacen? Buscar siempre la provisión humana. Nos dejamos llevar por lo material. A veces, si yo tengo una necesidad económica, ¿en qué voy a pensar? El que tiene el bolsillo lleno de billetes. Pero que siempre vas a ese y ese es el que menos te suele dar. Porque dice que contra más tiene, más quiere. Dice: no desciendas a Egipto. Habita la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra. Y estaré contigo. Y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y te daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Porque habían entendido que lo importante era hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios al final, ¿cuál se reflejaba? Y ocupar el lugar al cual yo he sido llamado. Multiplicaros, sojuzgar la tierra. Y vemos a Jacob cuando huye de Saúl. Lo mismo, en aquella huida que se recuesta, aquella escalera que ve del cielo al Señor allí arriba, ángeles y subiendo, bajando, y la palabra del Señor: así será tu descendencia, le dice, como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán en ti, benditas en tu simiente. Dice: he aquí, yo estoy contigo. Fíjate que tenía que salir huyendo, pero dijo: tú no te preocupes, yo te volveré a traer a esta tierra, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Dice: y además no te dejaré hasta que se haya cumplido todo eso que te estoy diciendo. Amén. Qué bueno es entender de que la voluntad de Dios al final era alcanzar toda la humanidad, el expandirse, el bendecir a todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Todas. Y vemos de que en esos momentos difíciles de alcanzar las promesas de Dios, porque como hemos dicho siempre va a haber una parte dura, difícil. Si no es hambre, es persecución, y si no será tanto. Vemos de que Dios levanta en esa necesidad que el pueblo siempre no había, de que surgía de necesidades, levanta a José para poder suplir las necesidades de aquella familia de Jacob, aquellos que habían aceptado el llamado de ir y bendecir a todas las familias de la tierra. Y volvió el hambre, y es que eso va a ser algo que siempre va a venir a nuestras vidas. El hambre, la dificultad, siempre va a volver. Pero vemos de que Dios provee. Y levantó a aquel José, fíjate, desechado por sus hermanos, vendido, maltratado, pero fue quien Dios usó para poder traer la provisión a su pueblo. Pero vemos qué peligro tiene ese mal uso de la provisión de Dios. Porque siempre nos fijamos en esa provisión que el Señor trae, y es verdad de que el Señor trae provisión y nos bendice.
Pero yo quiero que nos fijemos en el mal uso de la provisión de Dios, el perjuicio que puede traer esa sobreabundancia de la bendición de Dios, que fue la que pasó en Sinar, la que hace en todo momento que vemos a los hombres cuando cogieron, atesoraron, aquello fue para fracaso y maldición de sus vidas. No supieron gestionar bien las bendiciones de Dios. Se olvidaron de aquel llamado que tenía Dios para su vida. 400 años. Fueron a Egipto y dijeron: ¡ay, qué bien, qué bendición! Aquí José nos ha perdonado, nos está dando de todo. Esto es una vida de faraones. Vamos, esto es una vida de reyes. Aquí no nos falta de nada. Y 400 años quedaron allí. Y aquello que aparentemente era de gran bendición para sus vidas, había un hambre, había dificultades, fueron allí, fueron sobre bendecidos. Al final todos conocemos la historia, que terminaron esclavos. Esclavos en un lugar que fijaros, siempre cuando salieron, siempre estaban recordando de aquellas cebolletas, estaban recordando de aquella carne, estaban recordando migajas. Y uno se puede poner a pensar diciendo: bueno, es que estaban en Egipto porque no había para comer en otro sitio. No. Estaban en Egipto porque se conformaban con las migajas, porque pensaban que aquello que tenían eran muchísimo, atesoraban aquello, era para ellos un tesoro, aquello que tenían, que eran migajas. Porque vemos que cuando salieron de Egipto y fueron y mandaron a aquellos espías y tenían en la tierra de Canaán, dice que los frutos, las uvas, las tenían que traer entre dos allí, después de cómo eran frutos, la sobreabundancia que había fuera. Pero sin embargo ellos se quedaron un poco ahí cerrados en aquello de que aparentemente fue una bendición. Un día fue una bendición y es verdad, pero es que los tiempos de Dios hay que ser entendidos en esos tiempos de Dios. Y aquello que hoy puede ser una gran bendición, mañana puede ser una gran maldición para tu vida si te aferras a ello y lo pones por delante de Dios y por delante de la voluntad de Dios. Todo aquello de que el Señor te ha dado, al final llega a ser un estorbo para que puedas cumplir la voluntad de Dios y no va a traer más que perdición para tu vida. ¿Qué fue lo que le pasó a este pueblo? Había gran bendición en la tierra que Dios les había prometido, a la cual tenían que ir, se tenían que multiplicar y la tenían que subjugar, pero ellos prefirieron quedarse con su torre de Babel, aunque les llevaría a la esclavitud. Por eso tenemos que aprender a buscar las bendiciones de Dios, pero no a aferrarnos a ellas, porque la bendición de Dios está allí donde Dios te ha dicho que vayas, en los confines de la tierra, que no te sujetes a nadie, que no haya nada que te pueda dar, sino que puedas ir llevando, predicando la palabra de Dios, el Evangelio a toda criatura, a toda nación, a toda lengua. Y ahí va a estar la bendición de Dios. Pero vemos, ¿no?, de que Dios es un Dios de oportunidades. Al final, a mí eso es lo que me gusta de Dios. Siempre hay una oportunidad. Esperemos de que, por lo menos en nuestros tiempos, que no sea la última, que no se acabe. Siempre ha habido hasta ahora una nueva oportunidad. Aquel pueblo de que prefirió quedarse allí en la esclavitud y mirando siempre para atrás para aquellas cebolletas, en lo bien que le iba, sin enterarse, hasta cuando vieron de aquella bendición de que había en la tierra que Dios les había prometido, todavía anhelaban las migajas. Hasta cuando vieron con sus propios ojos, ya no es que me han contado, igual no es, sí fueron y lo vieron, como muchos, de que ya han visto con sus ojos las bendiciones de Dios, lo que Dios tiene preparado para su vida, pero todavía se agarran, se aferran a aquello de que les daba la esclavitud. Pero vemos de que Dios es un Dios de oportunidades y levanta a Moisés y dice que lo sacó de Egipto, lo liberó de aquella torre de Babel con mano fuerte. Tuvo que usar, todos conocemos aquellas plagas hasta llegar a aquella plaga de los primogénitos que el Señor les dijo: coger un cordero, sacrificarlo y con aquella sangre untar
tendrán de las puertas, y el ángel del Señor pasará y serán guardados vuestros primogénitos. Y el Señor les recuerda, que sale tener esto, recordar esta Pascua, como el Señor guardó los primogénitos y les dio las instrucciones de aquel cordero, cómo lo tenían que hacer. Y 50 días más tarde, hoy Pentecostés, 50 días más tarde de la Pascua, vemos que estando allí en el Sinaí, el Señor les dio la ley. Llegó a ese pacto con el pueblo: yo seré vuestro Dios. Qué bueno es entender de que llega un momento que el Señor dice: yo estaré con vosotros, yo os voy a decir cómo debéis de caminar, os voy a marcar las leyes que tenéis que obedecer. Yo estaré con vosotros, el ángel del Señor irá delante de vosotros, echando a todos vuestros enemigos. En ese día de Pentecostés, que a pesar de que Dios estaba con su pueblo, el pueblo seguía sin estar con Dios. El pueblo siguió caminando, pero ajeno al Señor. Y muchas veces el Señor nos ha sacado de la esclavitud, nos ha bendecido, ha ido echando todos nuestros enemigos delante de nosotros. Él ha ido peleando solo, delante, haciendo toda la obra, allanando el camino. Y Él caminaba con nosotros, pero nuestro corazón estaba muy lejos de Él. Eso es lo que vemos en el pueblo de Dios. Una vez que alcanzaron aquellas promesas de Dios, una vez que alcanzaron la tierra prometida, el pueblo le dio la espalda al Señor. Y vemos la consecuencia. Dice que la paga del pecado es muerte. Vemos la consecuencia que siempre viene. Y vemos, si cogemos el libro de Joel, dice de que en aquel tiempo, dice de que Dios mandó un gran ejército, el cual destruiría todo. Un sol radiante, un fuego de que dice que abrazaba todo. La higuera no daba fruto, la vid no daba mosto, el olivo no daba aceite, no había hierba, no había nada, todo había sido arrasado por darle la espalda al Señor. Y son tiempos duros que muchas veces no entendemos. Lo que tenemos que entender que todos aquellos que se apartan, que dar la espalda al Señor, al final vienen con consecuencias sobre sus vidas. Y hoy podemos casi mirar y ver ese reflejo de cómo la humanidad ha dado la espalda al Señor. Y lo mismo que decíamos de que venía un hambre y otro hambre y otro hambre y una circunstancia y una plaga de insectos y si no venía otro pueblo malvado, pero siempre venía, por decirlo, la paga del pecado. Aquel pueblo sigue viniendo hoy en día cuando las personas, la humanidad, le da la espalda al Señor. Y lo estamos viendo en estos días, cómo esta humanidad no son mosquitos, no son insectos, algo tan pequeñito como un virus, todo lo que está haciendo y está destrozando. Y todo por dejar y abandonar al Señor, por darle la espalda al Señor. Porque queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos caminar con Dios. Queremos dejar al lado al Señor, no queremos hacer su voluntad. Y el Señor dice: bueno, ahí os quedáis. Estas son las consecuencias que vivieron en aquel tiempo. Y vivieron los azotes de muerte, la destrucción también. Igual que en aquellos días, llegan estos días. Todo aquel que se aparta del Señor, todo aquel que da la espalda al Señor, paga las consecuencias. Hay unas consecuencias. Esto no ha venido de gratis. No te pienses, no hay nada de gratis. Todo lo hemos buscado.
Esta humanidad le ha dado la espalda al Señor. Y estas son las consecuencias que estamos pagando, como lo han estado pagando durante muchas veces, cada vez que le daban la espalda al Señor. Pero fíjate de que decimos que la paga del Señor, o que la paga del pecado, es muerte. Y podemos testificar hoy, vemos todo lo sucedido, pero hoy podemos testificar que la paga del pecado, de nuestro pecado, es muerte. Pero vemos que dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, el alejarse de Dios es muerte, pero el acercarse a Dios, el volverse a Dios, tiene que es vida eterna en Cristo Jesús. Y vemos de que Dios quiere restaurar a su pueblo. Y en ese mismo libro de Joel dice, y el Señor, solícito por su tierra, no por tu tierra, por su tierra, dice, perdonará a su pueblo. Hemos dicho de que Dios es un Dios de oportunidades. Un Dios de que si nos volvemos a Él, dice de que Dios nos guardará. Gloria a Dios, amén. Yo restituiré todos aquellos años que ha devorado el devorador. Yo restituiré todo aquello que os ha robado el diablo. Yo restituiré todo aquello que ha sido destruido por causa de vuestro pecado. Fijaros lo que dice. Dice, yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié yo a vosotros. Todo aquello de que había sido por consecuencia de apartarse del Señor, dice que una vez que nos volvamos a Dios, Él restituirá todo. Todo aquello que ha sido destruido. Dice, y conoceréis que en medio de Israel, conoceréis que en medio de vosotros estoy yo. Aleluya. Santo. Dice que soy el Señor vuestro Dios. Y no hay otro. No hay otro Dios. Por muchos dioses falsos que te hagas, por muchas torres que te hagas, solamente hay un Dios. Amén. Y dice, mi pueblo nunca, jamás será avergonzado. Aquellos que le buscan, que confían en el Señor, dice, nunca, jamás serán avergonzados. Y después de esto derramaré de mi espíritu. Una vez de que se vuelvan a mí, una vez de que se arrepientan, una vez de que me tengan en cuenta aquel propósito con el cual yo los llamé. En ese momento, dice, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos, sobre las siervas, ¿no? Dice de que derramaré mi espíritu en aquellos días. Dios promete de que si su pueblo se vuelve a Él, Él los perdonará y los restituirá. Amén. Y en esta mañana el Señor nos está diciendo lo mismo, que si nos volvemos, que Dios cumple sus palabras. Amén. Que Dios cumple sus promesas, que no seremos avergonzados. Que bueno es entender que aquellos que ponen su confianza en el Señor, dice que nunca serán avergonzados y nunca más os pondré en oprobio delante de las naciones, dice el Señor. Gloria a Dios. Nunca más os pondré en oprobio delante de las naciones. Y en todo esto vemos de que en aquellos tiempos hacía falta un cordero como en Egipto, llevar y sacrificar. Pero el Señor le dijo, cuando vio a Jesús, dijo, ese es el cordero. Amén. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es porque nosotros seamos mejores que los demás. No es que nos podamos volver al Señor porque seamos mejores, sino porque aquel sacrificio que no dejó morir a aquellos primogénitos en Egipto. Dice que cuando Juan vio a Jesús, dijo, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el cordero de Dios, de que quita, ¿no? nuestros pecados. Y el Señor le dijo que iba a ser entregado.
os conviene que yo me vaya, por si no me fuera, dice, el Consolador no podría venir a vosotros, mas si me fuere, yo lo enviaré. Aquel que vino y pagó por nuestros pecados, aquel que nos hizo libres, pero ahora dice, os conviene de que yo me vaya, porque si no me voy, dice, no podré mandaros el Espíritu Santo, el Consolador. Pero si me voy, yo os lo enviaré. Y en todo eso, al final, lo que les dijo, ¿no? Buscar al Señor. Juntos, firmes. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para poder cumplir aquel mandato de ir a todos los confines de la tierra. Recibiréis poder para ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los últimos de la tierra. Y para que todo esto ocurra, pues hacía falta unas características, 3 pasos, ¿no? Que rápidamente lo vamos a decir. Dice que fueron obedientes. Para que el Espíritu Santo podría ser derramado sobre aquellos hombres que le estaban buscando, dice que acontecieron 3 pasos. Primero, fueron obedientes. No era lógico. Dice que habían visto a Jesús resucitar y de repente habían pasado de creer a perder la esperanza cuando crucificaron al Señor, a retomar otra vez la fe, pero más eufóricamente, porque habían visto cómo había resucitado. Y ahora el Señor les dice, no, esperaron, no era lógico, pues estaban eufóricos por salir. Pero hay que ser obediente. Ahí tenemos a Naamán el sirio, de que fue para que allí Eliseo, para que se le limpiaría de la lepra. Cuando le dijeron, Eliseo dijo, lávate 7 veces en el Jordán. Dijo, pero es que no habrá mejores ríos en Damasco, que tengo que venir yo aquí a lavarme 7 veces. Y menospreció y no quiso obedecer. Pero sus siervos, que eran más listos que él, dijo, si te habrías mandado cosas grandes, las habrías hecho. Sí, pues báñate. Y se bañó, y por obedecer vemos de que aquel Naamán fue sano de la lepra. Vemos Elías, de que dice de que no va a llover más hasta que él por su palabra no lo diga. Y el Señor le dice, vete allí al arroyo de Querid y allí beberás y allí te llevará de comer los cuervos con comida. Algo es lógico. Yo voy a ir aquí a un riachuelo allí y voy a esperar a que los cuervos me vengan. Y así es. Obedeció y el Señor le mandaba a los cuervos que irían y le alimentarían. Y aquello se acabó. Y muchas veces la provisión de Dios en nuestras vidas también se acaba. Y podemos decir, ya no tengo que obedecer, me tengo que buscar yo la vida. No. Dice que aquello, el arroyo se secó, los cuervos ya dejaron de venir. Y el Señor dijo, coge y vete a Sarepta de Sidón y allí verás una viuda a la cual yo he dado orden que te alimente. Y en nuestros pensamientos podemos decir, pero es ilógico que yo vaya a una mujer viuda que no tiene, además conocemos la historia que dice que estaba recogiendo 2 leños para un poquito de aceite y un poco de harina, hacer una torta y dejarse morir, ella y su hijo. Elías podía haber dicho, pero Señor, algo es lógico, pero obedeció y vemos cómo fueron bendecidos, cómo Dios suplió. Y aquellos hombres estaban en obediencia al Señor. Habían dicho el Señor, esperad, quedaros en Jerusalén. Y aquellos hombres obedecieron, que es importante. Si queremos un derramamiento del Espíritu Santo, que haya ese querer obedecer la voluntad de Dios. No es nuestro pensamiento, no. Era obedecer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿cuál era? El ir, el multiplicar, el llenar toda la tierra, alcanzar toda la tierra, sojuzgarla. Y luego la segunda cosa decía, ¿cómo tenían que estar? Unánimes. No solamente en obediencia, sino también unánimes. Pablo decía a los filipenses, sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Todos unidos en un clamor. A los efesios que les decía, os ruego que andéis como el digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, en todos.
Dice, solícitos en unidad. Y vemos de que el Señor decía, donde están 2 o 3, allí hay poder. Allí hay poder. Y más, dice así, 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en alguna cosa, mi Padre os lo hará. Donde hay 2 o 3, allí en medio estoy yo, en esa unidad. Y la tercera cosa dice que estaban en oración. Tú no puedes esperar nada del Señor si no estás en esa oración, porque la oración decimos que tiene poder. Ya cuando se habían llegado los días de irse a presentar, a sacrificar, el Señor allí en Jerusalén dice que pasó un día, vio una higuera y se acercó allí a aquella higuera y que vio que no tenía fruto y la maldijo. Y se fueron, y al día siguiente volvieron a pasar y dice que se asombraban de qué había pasado, que aquella higuera se había secado. Y el Señor le dijo, si tuvierais fe, le diríais a este monte, quédate de aquí, échate al mar, y sería hecho. Todo lo que pidáis en oración, creyendo, os lo haré. Y tenemos que creer de que todo aquello que pidamos en oración, creyendo, nos será hecho. Dice, si vosotros que sabéis dar, que sois malos, y dais a vuestros hijos buenas cosas, ¿cuánto más os dará vuestro Padre, el Espíritu Santo, a aquellos que se lo piden? Algo que tenemos que aprender, si tú, siendo malo, le sabes a tu hijo, le das buenas cosas, si te pide, dice, un pescado, no le das una serpiente, si te pide un pan, no le das una piedra, no, tú le das lo mejor para tu hijo. ¿Cuánto más tu Padre Celestial, dice, les dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden? Y en esta mañana yo quiero de que podamos entender que el Espíritu Santo vino para poder cumplir aquello que Dios nos había llamado primero. Y luego que Él dijo de que va a venir, que va a morar en nuestras vidas para que podamos alcanzarlo. El llamado de Dios no ha cambiado, era de ir por toda la tierra, multiplicaros, fructificar, sojuzgar la tierra. El llamado es el mismo. Lo que no teníamos esa capacidad. Nos era imposible, como habíamos estado viendo, de que generación tras generación al final les parecía imposible. Pero dice, un día, esperar, porque el Espíritu Santo será derramado sobre toda criatura y podréis ser llenos. Dice que estaban en esa circunstancia, allí en obediencia, que estaban allí en unidad, que estaban orando. Cuando descendió el Espíritu Santo, dice que fue como un viento recio que sopló en aquel lugar, que se les aparecieron unas lenguas como de fuego y fueron llenos del Espíritu Santo. Ya hablaban en otras lenguas. Dice que Pedro, poniéndose en pie, dijo, esto es lo profetizado por el profeta Joel. En los postreros tiempos derramaré de mi Espíritu. Y en esos postreros tiempos, un día como hoy en Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado sobre cada una de las criaturas. Y el Espíritu Santo en esta mañana puede ser derramado sobre tu vida, quiere derramarse sobre tu vida. Y de una manera, no como decíamos antes, de que el Señor iba delante acompañando al pueblo, sino que ahora quiere el estar contigo, dentro de ti. Quiere vivir en ti. Quiere capacitarte para que puedas alcanzar aquella promesa, para que puedas ser ese testigo fiel, que tú puedas decir, Señor, yo quiero ir, yo quiero alcanzar las promesas de Dios. Yo quiero ser obediente al mandato de Dios de ir y multiplicarme y extenderme y llegar hasta los confines de la tierra. Señor, hasta ahora no he podido, pero sé de que si tú vienes a mi vida y te recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vuestra vida. Y en esta mañana el Espíritu Santo está soplando sobre tu vida. En esta mañana el Espíritu Santo está viniendo aquí y dice, ya no hace falta un cordero como allí en Egipto, sino el cordero dice que ya ha sido entregado. Tu pecado ya ha sido borrado. Ahora el Espíritu Santo dice, me conviene de que yo me vaya para que pueda enviaros al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo en esta mañana quiere venir sobre tu vida, llenar tu vida, en ese lugar donde tú estás. Pero solamente lo vas a poder hacer de una manera, dice, si tú te pones en obediencia. Señor, quita toda torre de Babel que pueda haber en mi vida. Quita todo aquello de que sea humano, todo aquello, Dios, de que te esté robando y
imponiendo delante de tu voluntad. Quítalo, obedeciendo ese gran llamado de la gran comisión de ir y predicar el Evangelio por todo el mundo, ir y hacer discípulos a las naciones, unánimes, en un mismo espíritu. No eres tú, sino es el Espíritu Santo el que une a su iglesia, el que nos pone con un propósito, un solo Dios, un Padre, y el que hace que vas a poder tener el poder para poder cumplir, alcanzar el propósito de Dios. Y en esta mañana te voy a pedir que ahí donde estés te puedas poner en pie, que puedas decir: Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo.